Hoy hablar de ciudades del futuro es hablar ya prácticamente de un presente. Hoy los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, tienen que implementar medidas para ofrecer mejor calidad de vida en el desarrollo y en la sustentabilidad de cada una de las ciudades. Hoy tenemos que reconocer que en tiempos atrás Aguascalientes creció de una forma, pues vamos a utilizar un término muy coloquial, desigual. Afortunadamente el actual gobierno, la actual administración que encabeza el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, ha tomado este tema muy en serio, porque de ahí depende no solo la calidad de vida de los habitantes, sino también el desarrollo de Aguascalientes para las próximas generaciones. Aguascalientes será sede de un importante encuentro nacional en torno justamente a este tema que son las ciudades del futuro. Quédese con nosotros en esta emisión de En Contexto. Vamos a hablar justamente del Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. Va a estar muy bueno el tema del día de hoy. Quédese con nosotros. En México, el sector vivienda y de desarrollo urbano ha atendido la reducción del rezago habitacional. Sin embargo, la construcción de viviendas ha generado un crecimiento urbano desordenado, deteriorando la calidad de vida de la población. Es de vital importancia la búsqueda de un adecuado desarrollo urbano, con ordenamiento territorial y protección al medio ambiente, abatiendo el rezago habitacional dentro de un entorno sustentable. Hoy, en Contexto, Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En Contexto, comenzamos. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo a usted que nos ve a través de la señal de Aguascalientes TV, a usted que nos escucha a través del 1320 la estación, y a ustedes paisanos en todos los Estados Unidos y el sur de Canadá, gracias a la señal de Mexicanal. Un saludo muy cordial desde esta capital del estado de Aguascalientes. Y por supuesto, quiero recordarle que a partir de este momento nuestra línea telefónica 994-6470, la extensión 2267, se encuentra a su disposición en un tema que, créame, nos involucra y nos debe de interesar a todos. Y ahorita usted va a ir viendo en desmenuzar este tema por qué es tan importante hablar de ciudades del futuro, y para ello hemos conformado un panel muy interesante que estará pues platicándole a usted sobre este concepto de ciudades del futuro a propósito de este tema de este encuentro nacional que se desarrollará en Aguascalientes. Quiero agradecer en primer término la presencia del secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el licenciado Óscar López Velarde, quien se encuentra en este día con nosotros. Bienvenido, licenciado, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Luis Antonio, y todos los que nos ven y nos escuchan a este programa que es una gran audiencia. Gracias, muy gentil. También el día de hoy me da mucho gusto recibir al doctor Andrés Reyes. Él es académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además ya viejo conocido de este programa y de este concepto de Aguascalientes TV. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches a las personas que están aquí acompañándonos en esta jornada, y buenas noches a todos los que nos ven. Gracias. Y también quiero agradecer el día de hoy la presencia del ingeniero Edgar García Samarripa, presidente de la Canadevi. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Luis Antonio. Buenas noches a todos, buenas noches al panel y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a todos. Seguramente usted se preguntará por qué vamos a hablar y por qué manejamos de este tema de ciudades del futuro. Posiblemente usted esté buscando casa, está interesado en comprar alguna residencia, alguna casita de interés social. Bueno, pues es parte del tema que vamos a ver el día de hoy, licenciado Óscar López, y lo platicábamos en nuestro espacio informativo hoy por la mañana justamente. Es un tema que inevitablemente a todos nos involucra, pero ¿qué debemos entender por este tema de ciudades del futuro? Porque pareciera un tema incluso hasta de película. Parecía un tema como de ficción. ¿Sí? Comentábamos en la mañana, Luis Antonio, que cuando se habla de ciudades del futuro, y tú bien lo decías al principio, hay que pensar que las ciudades del futuro se construyen desde ahorita, en el presente. Y Aguascalientes está llegando a una cifra mágica que parecía esa ficción a la que tú te referías. Por estos meses estamos llegando a 1 millón de habitantes en la zona metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. Si eso lo comparamos, cuando nació mi padre en 1908, la ciudad tenía 35,000 habitantes. Cuando nací yo, en el 52, tenía 100,000. Ahorita estamos llegando a 1 millón. Ese es el tamaño del brinco que hemos dado en solamente 100 años. El siglo pasado fue el siglo de las urbanizaciones.
transformamos el mundo, la ciudad, el estado, de un mundo rural a un mundo predominantemente urbano. Y ahora este siglo es el siglo de las metrópolis. Vemos cómo en nuestra ciudad han crecido grandes conjuntos habitacionales, Ojo Caliente, el Morelos, la Insurgentes, que bien cabrían varias cabeceras municipales en esos conjuntos habitacionales que se construyeron muy rápido. Pero al construirse tan rápido, precisamente lo que está en juego, bien decías tú, es la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tenemos en estas grandes ciudades, en estas metrópolis? Y que la vivienda pues es el espacio vital, el principal patrimonio donde habita el hombre con su familia. Y qué tan digna y adecuada es esta vivienda. Realmente esta vivienda está vinculada a los servicios suficientes y de calidad que requiere, de agua potable, de escuelas, o en dónde está ubicada, media carretera, lo comentábamos en la mañana. Es el tema de las ciudades del futuro que se construyen hoy. El segundo, el primero, el tercer anillo periférico no se construyeron en 6 años, se construyeron en muchos años y siguen prestando servicio. Entonces hay que proyectar la ciudad hacia el futuro, hacia un horizonte de largo plazo, pero empezarla a edificar desde el presente. Y también termino la reflexión. Creo que 306 kilómetros de fallas y grietas longitudinales en la zona metropolitana nos dicen que esta ciudad tiene límites y que tenemos que cuidar su crecimiento para que no se vuelva insustentable. Y Andrés, si es que hablar de calidad de vida no es solamente hablar de un concepto meramente político, hablar de calidad de vida, y lo platicábamos en la mañana con el propio secretario de Gestión Urbanística, tiene que ver también con el desarrollo de las familias, que tengamos una buena comunicación en casa, que tengamos espacios dignos en casa de convivencia familiar. Así es, esto ya es un principio que afortunadamente lo han adoptado organismos internacionales. El Programa Nacional para el Desarrollo de las Naciones Unidas lo establece como una política del ideal que debe haber en todas las sociedades contemporáneas, pensando en la calidad de vida. No solamente calidad de vida entendida como aquella que satisface las necesidades materiales, sino también otro tipo de necesidades que van como complemento, ¿no? La comunicación, la conectividad, el cuidado del medio ambiente y otras cosas que son muy importantes para que la gente tenga satisfacciones en el momento de desarrollar su vida cotidiana. Son muchas cosas que se conjuntan y me parece que hoy por hoy hablar de una ciudad ya no solamente basta con hablar de tener una vivienda, sino de que esa vivienda tiene que estar combinada con estos elementos que yo mencionaba, ¿no? Con una vivienda sustentable, una vivienda bien comunicada con las otras viviendas, porque luego a veces pensamos el sentido de la vivienda como entidades aisladas, cuando resulta que forman parte de una zona urbana, y esa zona urbana requiere de un ordenamiento, etcétera, ¿no? Vivimos en un mundo interconectado y aquí no es la excepción. Vivimos además, ya lo mencionaba Óscar, si algo se caracteriza el siglo XXI es porque nos tocó vivir en el siglo de las ciudades. Ya casi no se habla de países, se habla de ciudades, se habla de Nueva York, de Milán, de Tokio, de la Ciudad de México y muy poco de naciones. Sí, efectivamente. Y Edgar, en este sentido también los empresarios, la calidad de vida repercute directamente en esta parte de la productividad que los empresarios de Aguascalientes pueden tener, porque es decir, si el trabajador tiene solucionadas estas necesidades de las que andaba Andrés, por supuesto que llegará al trabajo con mejor ánimo y eso repercute en mejor calidad de los productos y de los servicios que se pudieran ofrecer. Por supuesto, Luis Antonio, yo creo que estamos en una etapa de transición muy importante que tenemos que reconocer. Ahorita platicaba con Andrés, excelente historiador, en el sentido de que tenemos que recordar un poquito cuál fue el propósito de cómo se origina todo el programa de vivienda, sobre todo en los últimos 10 años. El objetivo del programa de vivienda de los últimos 10 años es combatir un rezago habitacional, que si bien el programa fue exitoso en esta primera etapa, hoy en día estamos en una etapa de evolución, porque hoy en día no estamos hablando simple y sencillamente de la necesidad de vivienda de los trabajadores o de la necesidad de vivienda de las personas. Ya estamos empleando mucho el tema de sustentabilidad. En el informe Brundtland de las Naciones Unidas establece que hay 3 ejes rectores para el tema del desarrollo sustentable. Es el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Hoy en día hablamos de un desarrollo integral, sustentable, en función de que estos 3 vectores se tienen que ir satisfaciendo en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores y de toda la población. Yo creo que son esfuerzos, una vez que se hizo un primer esfuerzo en política de vivienda a nivel nacional, debemos reconocer
que como todo proyecto que arranca tiene muchas áreas de oportunidad y hoy en día estamos trabajando en cómo mejorar asociando la vivienda con el transporte, con la escuela, con los servicios, con el comercio, con todo lo que requiere un trabajador, con todo lo que requiere una familia para poder tener la mejor calidad de vida. Sí, evidentemente, y Andrés, justamente como mencionaba Edgar, tú que eres historiador, basta ver ahora el centro de la ciudad. El centro de la ciudad ya es un centro habitado por personas mayores, es decir, los jóvenes, las nuevas familias están saliendo a la periferia justo con base en estos nuevos fraccionamientos que muchos de ellos pues carecen de las necesidades para que podamos tener una calidad de vida. Sí, bueno, este fenómeno yo creo que empezó en la etapa moderna de nuestra civilización. Un ejemplo muy claro fue en Chicago, ¿no? Donde de pronto la zona central de Chicago le pasó a lo que le pasó a nuestra ciudad, ¿no? Y de ahí empezó una especie de modelo donde la gente empezó a salirse a vivir a la periferia y los centros históricos o antiguos o heredados empezaron a vaciarse de población. En el nuestro no hay excepción. Si tú analizas la población que había en Aguascalientes, en la ciudad histórica, hace 30 años, seguramente tenemos una disminución muy clara de habitantes en este lugar. Hay más servicios, hay más otras cosas. Y sin embargo sigue siendo el lugar más vivo de la ciudad. Es el lugar donde más camina gente por las calles, es el lugar que tiene más plazas, es el sitio que tiene más calidad de vida. Yo diría, para sintetizar, que tal vez el centro histórico es el que tiene el índice más alto de lo que algunos llaman una ciudad hecha a escala humana. Es decir, tenemos las alturas de los edificios, las plazas, los lugares para descansar, los lugares para ir a misa, para ir a divertirse, están muy bien complementados y están hechos a escala humana. La gente se siente bien ahí. En cambio, no todas las zonas modernas que tenemos están hechas a escala humana. Claro. ¿No? Entonces, a mí este tema me parece apasionante porque yo creo que estamos entrando en Aguascalientes ya hace algunos años para acá a una etapa en la que poco a poco nos vamos convirtiendo más en animales urbanos. Ya tengo mucho tiempo viviendo en ámbito urbano, pero yo creo que seguimos viviendo con valores agrícolas todavía. Hoy ya los que nacimos en la ciudad somos enteramente, para bien o para mal, vinculados con este ambiente. Toda la gente, la más humilde, la más compleja, estoy segura que ya está hecha a la ciudad. Aquí vivimos, como decía la señora aquí nos tocó vivir y aquí es donde tenemos que reconstruir todo aquello que nos ayude a mejorar la calidad de vida. Sí, porque evidentemente, secretario, las personas mayores que viven en el centro pues ya tienen muy su estilo de vida hecho, pero ¿qué pasa con estos matrimonios jóvenes o con estos jóvenes que se independizan de su casa y buscan una alternativa ante la posibilidad de poder adquirir una casa? Yo creo que hay dos contrastes. Históricamente, bien lo comentaba Andrés, pues las ordenanzas de Felipe II de 1575 proyectaban a detalle cascos urbanos de 100 hectáreas, el equivalente al Parque Héroes Mexicanos, con 600 varas a los 4 puntos cardinales, y por eso vemos que cada número de manzanas había un jardín y una iglesia, había espacios públicos. Eso se quedó en la colonia. Aguascalientes tiene su casco, su centro histórico colonial. Vemos cómo hay muchas escuelas sin alumnos, suficientes alumnos, que han tenido que cerrar en el centro porque los alumnos están en la periferia. Claro. En estos suburbios, en estas grandes ciudades, ¿cuántos siglos pasaron para que Aguascalientes llegara a 1 millón de habitantes? Y de repente hacemos grandes conjuntos habitacionales, lo comentaba yo al principio, que pueden caber ahí adentro varias cabeceras municipales. Y en efecto pasa un aspecto importante. En la ciudad se nos olvida que estos grandes desarrollos periféricos, ante todo populares y de interés social, la mitad o más de la gente no tiene vehículo. ¿Sí? Se traslada en transporte público y por eso no están habitando muchas de estas viviendas, porque aunque ejercen su derecho de crédito en Fobiste o de Infonavit, pues no las habitan porque ya no pidamos que haya escuelas o centros de salud, no hay ni rutas de transporte. Y si la gente no tiene coche propio y el jefe de familia, que es la realidad social mexicana de la gran mayoría, la mamá y el papá se trasladan en la madrugada a las 6 de la mañana a trabajar, pues se quedan los hijos con la abuelita y tienen que tener las escuelas en los mismos grandes desarrollos que se están construyendo. El ejemplo lo tuvimos en Ojo Caliente hace 25 años, pero no lo volvimos a hacer. Ojo Caliente, primera etapa, al mismo tiempo de que se construyeron las 3,000 casas, de las primeras 3,000 familias, se hicieron 41 equipamientos paralelos.
3 jardines de niños, 3 primarias, 3 secundarias, 2 preparatorias, el centro de salud, la unidad deportiva, el mercado, la central de autobuses. Ahora metemos a la gente, a esas mismas 3,000 familias, pero sin servicios. Es ahí la desvinculación entre vivienda y desarrollo urbano. Y a su vez los metemos a lo mejor a media carretera, cuando la gente no quiere vivir en un fraccionamiento, quiere vivir en una ciudad. El hombre se radica en un asentamiento humano por vivir y convivir. Y ahorita la gran reflexión de este encuentro, que será el 3 y 4 de octubre, es si realmente estamos conviviendo en estas grandes ciudades, si realmente tenemos integración social. No conocemos ni a los vecinos. Se atropella a alguien en la calle y ahí lo dejamos. Hemos perdido la razón de las ciudades, la calidad de vida en las ciudades, la gobernabilidad en estas ciudades, y por eso, bien decía el gobernador Carlos Lozano en su estrategia prioritaria de reforma urbana, la reforma agraria se quedó en el siglo pasado. La reforma urbana, para que haya ciudades con calidad de vida, competitivas, equitativas, sustentables, es el reto de este siglo. Y en ese sentido, este encuentro lleva a la reflexión con experiencias exitosas a nivel internacional, combinarlas con las locales, y vienen gentes de todo el país, analizar precisamente que estamos perdiendo lo que decía Edgar. ¿De qué sirve hacer 5 millones de casas si muchas de ellas están deshabitadas a nivel nacional? Porque no hay esta vinculación entre servicios y distribución de la población. Muy cierto esta última reflexión. Vamos a hacer un primer corte promocional, pero al regreso, ¿cuál sería el estado ideal de cara a lo que va a ser este muy importante encuentro nacional? ¿Cuál podría ser el estado ideal de este desarrollo urbano, de este ordenamiento territorial, si es que existe el concepto? Vamos a pedir a nuestros invitados que lo compartan con nosotros. En pantalla va a aparecer nuestro número telefónico 994-6470 a la extensión 2267, o también recuerde que tenemos nuestra cuenta de Twitter, ahí lo tiene usted en pantalla, es En Contexto AGS TV. Así que usted puede también hacernos llegar sus tweets y con mucho gusto lo estaremos comentando al aire. Hacemos un corte, regresamos, no se vayan. En Contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En Contexto, continuamos. En Contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En Contexto, regresamos. Qué buen tema, de verdad, qué pena que usted no pudo escuchar las reflexiones que hacían nuestros invitados en este espacio comercial, porque de verdad son muy interesantes escuchar a especialistas hablar de este tema, Edgar. Y yo preguntaba antes de ir al corte, pues ¿cuál podría ser el estado ideal cuando hablamos de desarrollo urbano? Porque hoy está claro que incluso los propios constructores han o deben de tener otra idea de lo que es el desarrollo habitacional, es decir, no nada más ofrecer la casa, sino alrededor de ella, como decía el licenciado, ofrecer una serie de servicios que incluso para muchos padres un determinante es saber si está en cotos, si tiene un parquecito para que los hijos jueguen, que en ocasiones puede ser un factor hasta cierto punto determinante para que te decidas a comprar una casa. Mira, como te comentaba, yo creo que estamos en un proceso de evolución de lo que es el tema de la vivienda y del desarrollo urbano. Hemos reconocido precisamente en qué nos hemos equivocado, porque yo creo que todo proyecto es perfectible, en qué nos hemos equivocado en lo que hemos hecho en políticas públicas de vivienda en los últimos años, y hoy en día estamos haciendo cosas que yo creo que es muy importante, estamos haciendo cosas para mejorarlo. Las iniciativas yo considero que vienen de todos los ámbitos. Te puedo comentar que en el 2007 la primera iniciativa para el establecimiento del primer desarrollo urbano integral sustentable, el DUIS, que se le conoce, vino por parte de la iniciativa privada, vino por parte de los desarrolladores. Hoy en día se están mejorando, ya hay 4 DUIS en el país. ¿Qué es un DUIS? Lo que entendemos como el desarrollo urbano integral sustentable es precisamente desarrollos que buscan integrar todo esto que platicábamos, ¿no? La vivienda, con el transporte, con la educación, con el comercio, con los servicios, con toda esta vinculación de lo que es la vida que hacen las personas dentro de los fraccionamientos. Tratando de satisfacer, como decíamos, yo creo que hay una palabra muy importante en el tema de DUIS, es el tema de decir que son integrales, y dentro de los integrales
te refiero nuevamente, hablamos de que hay 3 vectores muy importantes en el tema de la sustentabilidad y lo definen las Naciones Unidas. El desarrollo social, que permita la cohesión social de la que hablábamos, los vecinos que no se conocen. El desarrollo ambiental, que es cuidar los recursos naturales, ¿sí? Y no sobreexplotarlos. El caso de Aguascalientes es un caso muy particular. Y tercero, el desarrollo económico. Esto quiere decir que son proyectos que sean realizables financieramente, ¿sí? Y que sean sostenibles financieramente. Dentro de este proceso, hoy en día se está encontrando, no solo en México, sino a nivel mundial, que este esquema de desarrollos urbanos integrales sustentables es el siguiente paso. Te puedo comentar que, por ejemplo, ahorita solo hay 4 desarrollos urbanos sustentables en el país, y todos son periurbanos. Esto lo doy como un ejemplo de que las políticas públicas de vivienda están cambiando. En los últimos 2 años estamos hablando mucho del tema de concentración urbana, de aprovechar los equipamientos, de aprovechar los servicios, de aprovechar las redes de agua, el transporte y todo lo que ya tenemos para poderle dar una mejor calidad de vida a las personas. Anteriormente, todavía hace 4 años, todavía se entregaron los reconocimientos el año pasado, todavía esos DUIs eran de carácter periurbano. Hoy estamos tratando de buscar el desarrollo de los desarrollos intraurbanos, que estén conectados y que estén comunicados con todas las ciudades. Sí, que eso, bueno, a la larga evidentemente va a ser un factor, Andrés, que puede ayudarnos a mejorar esta calidad de vida, porque, por ejemplo, hay un factor, y yo lo pensaba ahorita mientras escuchaba a Edgar, y lo platicamos hace unas semanas aquí mismo en este espacio. Nuestra población está envejeciendo. O sea, México va a ser un país que va a envejecer y que creo que también es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de ciudades del futuro, Andrés. Así es. Sí, esto se vincula otra vez cuando yo mencionaba lo de hacer ciudades a escala humana. Quiere decir no solamente las proporciones medidas en metros lineales, en alturas y en volúmenes, sino que escala humana quiere decir a las necesidades básicas, a las necesidades fundamentales de la gente, ¿no? Y si tú calificas bien esta idea de que el crecimiento poblacional ha engordado la pirámide poblacional en la parte de las edades de los adultos en plenitud, pues sí, claro, la ciudad quiere decir entonces que los planificadores, que las políticas públicas tienen que estar razonadas en función de esto. A mí esta última política que estaba mencionando ahorita Edgar, que no nos ha dicho cuáles son esos 4 lugares del país, me parecen muy bien porque ya están calculados de entrada. Fíjate, no lo hacíamos antes. Antes se hacían fraccionamientos, se hacían desarrollos urbanos nuevos en una ciudad sin calcular esta escala, sin calcular, bueno, y qué tipo de ciudad queremos construir, para quiénes, con qué calidad, con qué servicios, sino que se hace la vivienda porque se necesita vivienda y se acabó, ¿no? A mí este cambio, por cierto, me recuerda algo que ocurre a partir de esto, de esta reunión que va a haber de CONAGO, donde tengo, si es que leí bien los documentos básicos, parece que se le cambió el nombre justamente pensando en que es otro el momento en que vivimos. De ser una comisión de vivienda, pasó a ser una comisión de desarrollo urbano y territorial, que es distinto, ¿no? Sí, cómo no. Se usaba mucho decir de vivienda y nos parecía muy normal, pero vivienda es una cosa aislada, denota un mundo muy estrecho. Y si ahora tenemos que razonar otra vez en esta escala y pensar en estos grupos de edad que están ya muy próximos a los que nosotros entraremos más rápido de lo que nos imaginamos, bueno, sí tenemos que pensar que las políticas públicas, que los gobiernos tienen que estar desde ahora calificando las ciudades del futuro para las personas que nos vamos que espero que todos lleguemos a tener edad. Ya estamos. Bueno, ya estamos, el futuro es ahora. Sí, ¿no? Evidentemente. No es un eslogan, es una verdad. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hacer un corte y yo quisiera regresar con el siguiente bloque y pedirle justamente al secretario de Gestión Urbanística que nos platique sobre este Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro que finalmente la Conferencia Nacional de Gobernadores está promoviendo como una parte sustancial del desarrollo de nuestro país y que se va a desarrollar aquí en Aguascalientes. Así que vamos a conocer los pormenores de este evento al regreso de este corte promocional. Ya volvemos. En contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En contexto, continuamos. En contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro.
En contexto, regresamos. Regresamos, le recuerdo que en esta emisión está viendo usted En Contexto y el día de hoy estamos hablando del Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro, y en esta emisión me acompaña el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el licenciado Óscar López Velarde. Nos acompaña también el doctor Andrés Reyes Rodríguez, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el ingeniero Edgar García Zamarripa, presidente de la Canadevi. Es nuestro panel que esta noche nos acompaña. Y bueno, ya estamos recibiendo llamadas gracias a don Daniel Ramírez del Centro. Es una pregunta para el secretario. Dice don Daniel que en 1961, dice él, Aguascalientes presentó un proyecto que incluso se llevó a la ONU, y este proyecto comenzaba o se basaba en el primer anillo de circunvalación. Él dice que hace falta urbanistas y urbanismo en Aguascalientes, y se pregunta que si usted sabe qué pasó con ese proyecto, secretario. Hace varias reflexiones muy interesantes. Primero, el proyecto se inició por el hijo de nuestro gran escultor Jesús F. Contreras, el que hizo el original del águila que está en Excedra. Tuvo un hijo que se llamó Carlos Contreras, que estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York, fue de los primeros urbanistas de México y del mundo, y él allá por los años 40 hizo el primer plano regulador en serio de la ciudad de Aguascalientes y trazó el primer anillo de 16 kilómetros, el eje oriente-poniente López Mateos y dos ejes norte-sur, Héroe de Nacosari de 14 kilómetros y Américas Universidad, que no se concluyó. En efecto, se empezó a ejecutar en serio, se terminó hasta los años 60, pero su diseño fue en los años 40. Ese proyecto obviamente marcaba el crecimiento de la ciudad, de esas ciudades 100,000 habitantes de los 50. Él no se equivocó y la calculó a los años 80 en 300,000 habitantes. Y exactamente sucedió y rebasó el primer anillo. Como ustedes saben, se construyó luego el segundo periférico de 25 kilómetros en los 80 y está por concluirse el tercero de 44 kilómetros. Pero trata también un tema importante, hace falta urbanistas y urbanismo. El urbanismo es una ciencia nueva. Le Corbusier, que siempre les digo a mis alumnos en la universidad, no era ni francés ni coñac, sino era suizo y era un arquitecto padre del urbanismo que convocó en Atenas en 1933 a reunir a las gentes que estaban viendo cómo el mundo aceleradamente se urbanizaba y dieron los principios básicos del urbanismo, que hemos hablado mucho en el programa de ello. Para que en la ciudad haya calidad de vida, la ciudad se tiene que diseñar para que se viva y conviva, pero que haya habitación. El 55% de las ciudades es casas, pero que haya circulación, que haya avenidas, vialidades, que haya trabajo. Podemos tener casas y calles, pero si no hay empleo la gente migra, y ahí vemos en propio Aguascalientes cuando la gente se va a los Estados Unidos o otras partes, pueblos vacíos, y que haya recreación. En la ciudad tiene que haber recreación, integración social, deporte. Y urbanistas, yo creo que somos privilegiados en Aguascalientes. La universidad hace casi 35 años, Autónoma de Aguascalientes, tuvo la decisión atinada de crear y ser la segunda universidad a crear la carrera de urbanismo. Ya han egresado más de 350 urbanistas, que los tenemos en todos los municipios en el estado. En la Secretaría hay 19 urbanistas de 50 gentes que somos. Andan trabajando en todo el país. Nada más 7 universidades en México tienen la carrera de urbanismo. Nuestra universidad en urbanismo tiene 2 maestrías. Somos privilegiados y por eso en nuestro estado, nuestras ciudades se distinguen con relación a otras, porque tuvimos un urbanista que fue Carlos Contreras, que nos dio las bases técnicas de esa nueva ciencia que se llamaba el urbanismo. En 33 se expide la Carta de Atenas y Carlos Contreras da las bases de la ciudad en el 43, y tenemos urbanistas y urbanismo, pero lo que tenemos también, que ahora es importante, Carlos Lozano tiene decisión política, porque el urbanismo, como decía Pedro Ramírez Vázquez, sin decisión política es simple especulación teórica. Hay la decisión política de aplicar una reforma urbana que garantice calidad de vida en las ciudades, que es el tema del encuentro, y se está viendo que vuelve a haber orden. En los últimos años la ciudad creció desproporcionadamente, la población se triplicó, y sin embargo las zonas de terrenos se creció en 7 veces, de 2,000 a 17,000 hectáreas. Eso es especulación inmobiliaria, es desorden y lo empezamos a vivir. Por eso ahora hay que densificar, como decía Andrés, hay 3,000 hectáreas baldías
al interior de los 3 anillos de circunvalación, que tienen servicios que se están desaprovechando y que hay que, como decía Edgar, densificarlas para precisamente evitar estas grandes dispersiones urbanas, porque no habrá municipios ni gobiernos que puedan satisfacer los recursos dispersamente. Háblenos un poco más en concreto de este encuentro nacional. Es un evento que promueve la CONAGO. La CONAGO es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que precisamente la comisión que era nada más de vivienda, y el gobernador Carlos Lozano logró el año pasado que se transformara en vivienda, desarrollo urbano, infraestructura urbana y ordenamiento del territorio. Si no vinculamos esos 4 subsectores, no hay orden en las ciudades. Lo convoca la Conferencia Nacional de Gobernadores con la Comisión Intersecretarial de Vivienda Federal y el organismo que se llama el Grupo de DUIS, de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables. Esperamos una asistencia de 500 gentes de todo el país, gobernadores, presidentes municipales de las zonas metropolitanas, presidentes municipales de las capitales, legisladores federales y locales, académicos, desarrolladores inmobiliarios nacionales, locales, secretarios de desarrollo urbano, de obras públicas y de desarrollo económico de los estados, precisamente para hacer una gran reflexión de lo que se está haciendo en México y de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Yo vuelvo a reiterar, el censo nos dejó al descubierto con claridad que no basta hacer muchas viviendas. Hace rato lo comentábamos. En los años 50 el tema era vivienda vista, como dice Andrés, nada más como espacio, el espacio donde habita la gente. Pero la vivienda es el 50% de una ciudad, el 55%, lo otro es infraestructura y equipamiento. Podemos hacer ciudades perfectas. Brasilia era una ciudad ideada por Niemeyer perfecta, en el corazón del Amazonas, pero se le olvidó que a los brasileños les gusta el mar, el fútbol, las tangas, la playa, y por eso la gente no aguanta vivir en Brasilia, porque no se vinculó trabajo con recreación, con la idiosincrasia de la gente que habita en las ciudades y qué tipo de ciudades quiere la gente para vivir y convivir y tener el mejor lugar para vivir. El gobierno se ha propuesto que Aguascalientes vuelva a ser mejor, porque lo fue, el mejor lugar para vivir en México. Sí, evidentemente. Y Edgar, yo creo que de esta serie de reflexiones tiene que haber aplicaciones prácticamente inmediatas, ¿no? Mira, compartimos el punto de vista. Yo creo que el clima, como platicábamos, hay una transición, una especialización de lo que es el desarrollo urbano, la infraestructura, ya todo tiene que ir precisamente en esa sinergia. Hoy en día, y como comentaba el licenciado, todo se ha encaminado al tema de los desarrollos urbanos integrales sustentables. Sin embargo, hay que reconocer una cosa y contestándole un poquito a Andrés, los 4 desarrollos están en Baja California, Guanajuato, Sonora y Tabasco. Estos son periurbanos, no están colindados a la ciudad, están cambiando las políticas. Hay 4 apenas en proceso. Esto es porque realmente los mecanismos que se hicieron para el establecimiento de estos tipos de proyectos han sido bastante complejos. Decía el licenciado hace rato, tenemos ejemplos, yo creo que a nivel estado, que son muy válidos y han sido ejemplo durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales de lo que hemos platicado es la tropicalización de las medidas. ¿Por qué? Comentaba ahorita con Andrés, cuando tú tienes las políticas públicas a nivel federal, regularmente estas políticas públicas están diseñadas o están pensadas en el 80-20 de los problemas que son las zonas metropolitanas. Los retos que se tienen en una ciudad como México, como Tijuana, como Guadalajara, como Monterrey, distan de ser las necesidades de lo que la gente de Aguascalientes necesita. Entonces yo creo que viene un tema donde ya sabemos qué queremos y estamos trabajando fuertemente en el cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo para que, como tú bien dices, esto se pueda realizar en el menor plazo posible? Pero sí necesitamos tropicalizar las políticas. Mientras sigamos llevándolas a nivel federal y mandando una receta genérica, va a ser muy difícil traerlas. Yo creo que debemos de traer esa política y precisamente en mesas, en el Estado, definir cómo vamos a trabajar para hacer, por ejemplo, todo lo que es el ordenamiento del territorio. Ya existen reservas del Estado, existen reservas de los desarrolladores. Hablaba el licenciado ahorita de 3,000 hectáreas en el interior. ¿Cómo vamos a articular esas reservas? Preguntarnos, ¿dónde podemos densificar? ¿Dónde queremos densificar? ¿Dónde tenemos la infraestructura para densificar? ¿Densificar en qué esquema? ¿En horizontal o en vertical? Hay varias alternativas. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es ese trabajo segundo plano. Ya definimos, ya detectamos el problema, como los médicos, ¿no? Ya detectamos el problema.
¿sí? Ya definimos qué es lo que tenemos que hacer y ahora lo que tenemos que hacer es el análisis para la medicina y el tratamiento, pero pues tenemos que ir a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta receta genérica, Andrés, de la que hablaba Edgar, yo creo que también hay que ver qué quieren los pacientes, es decir, qué quieren los habitantes de Aguascalientes, porque bueno, también hay que tomar en cuenta la ubicación geográfica del estado, en donde muchas personas van de paso y se quedan a vivir aquí, pero se quedan a vivir a veces en zonas irregulares. Sí, claro, bueno, escuchando yo a Edgar, estaba pensando que la ciudad en la que vivimos es sin duda alguna un tema para especialistas. Pero me queda claro que también cada vez más es un tema para los que no somos especialistas. Yo no estudié urbanismo, ni estudié arquitectura, ni estudié ingeniería, y sin embargo siento que cada vez es más importante que personas como tú, como yo, las que nos están viendo y escuchando, estemos enterados y vinculados con lo que es la ciudad que queremos, en la forma más inmediata, la casa, más adelante el barrio, más adelante los otros entornos que son públicos. Entonces, esta conversación a mí me ha servido un poco para confirmar esto, ¿no? Para confirmar que la ciudad no solamente es para los especialistas, la ciudad es un tema tan importante que si se lo dejamos a los especialistas no va a funcionar. Necesitamos plantearnos la idea de los lugares públicos, qué tan públicos son los lugares públicos, por ejemplo. La idea de esto, yo tengo muy presente en esta última etapa también, los últimos años en Aguascalientes, este crecimiento de los cotos cerrados, los cotos habitacionales cerrados, que desde mi punto de vista no hacen ciudad, porque la ciudad es donde convives, es donde hay contacto. Sin embargo, también entiendo las razones por las que surgieron. En fin, es un tema, creo, que genera muchos otros temas, que genera temas estimulantes, que convida a que no solamente los especialistas estemos metidos en esto. Porque finalmente Aguascalientes, Andrés, también sigue teniendo una vida muy distinta a la que tenía, por ejemplo, cuando éramos jóvenes o nuestros padres. Hoy Aguascalientes tiene otro estilo y otro ritmo de vida. Claro, y algo con lo que ya quería rematar a propósito de tu pregunta inicial, yo creo que en Aguascalientes nos hace falta preguntarnos con mucha seriedad qué ciudad queremos. No solamente la ciudad desde la perspectiva de las vialidades y de las viviendas, sino qué tipo de ciudad nos estamos imaginando que sea acorde a nuestra manera de ser para no cometer el error de lo que sucedió con Brasilia, por ejemplo, ¿no? Que no seamos simples imitadores, como decía Edgar, de las otras grandes megalópolis que se están construyendo en otros lugares del mundo, sino de acuerdo a nuestra manera de ser, buena o mala, grande o pequeña, como sea. Creo que necesitamos pensar con mucha frecuencia y con mucha seriedad qué ciudad queremos, ¿no? Yo siempre me quedo pensando cuando se hicieron los puentes estos que han acelerado la velocidad en los anillos. Recuerdo una reflexión de un muchacho que está en doctorado en la Metropolitana, cuando el presidente municipal decía es que vamos a reducir tiempos para pasar de un lugar a otro. Digo, eso me parece bien, pero la cuestión es si queremos llegar pronto o si queremos disfrutar el camino. Eso. Exacto. Entonces cambia el concepto, es un eje totalmente diferente, ¿no? Yo preferiría un lugar para disfrutar el camino que un lugar para llegar rápido. Porque además, Edgar, hay otra alternativa que también debemos considerar dentro de esta optimización de los espacios, que es, por ejemplo, mencionaba hace un momento el licenciado Oscar López, que a veces se tienen que trasladar los papás o mamás de puntos muy distantes. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, del uso de la bicicleta, que también sería un factor importante en el cual las vialidades y el cuidar el entorno tiene algo mucho que ver en esta situación. ¿Qué te parece si me lo respondes después del corte? ¿Te parece? Por supuesto. Ok. Vamos a un corte, regresamos ya a nuestro último bloque aquí en Contexto. En Contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En Contexto, continuamos. En Contexto, estamos hablando de Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. En Contexto, regresamos.
Ahí vamos. Se cayeron cuando ya hubo seguridad. Polvo. Bueno, mire, están nuestros invitados muy animosos ya en la recta final de este programa. Yo creo que vamos a tener que aventarnos otra hora, otro programa, porque la verdad el tema da para mucho. Y bueno, pues Edgar, dejábamos al aire y justamente tu participación sobre esta otra parte también de cuidar el medio ambiente, y hablábamos del uso de la bicicleta, por ejemplo. Sí, fíjate, me gustaría hacer un poquito de resemblanza el por qué, ¿no? Uno de los grandes temas que tenemos con el tema, con la situación de las ciudades expandidas es el tema del transporte. Cómo personas tienen que gastar buena parte de su sueldo en el transporte, en lugar de utilizar la bicicleta, en lugar de cuidar el medio ambiente. Esto se da precisamente que en esta explosión en el tema de la demanda de vivienda para combatir el rezago habitacional, se genera una ley de oferta y demanda. El suelo interurbano se empieza a convertir en un suelo muy caro. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Para poder desarrollar la vivienda de la que hablábamos de interés social, se van alejando los desarrollos, ¿sí? Eso requiere transporte, equipamiento, ¿sí? Que es más costoso para los municipios y que está más lejano. Pero la razón fundamental fue el costo del suelo interurbano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a compactar y para promover la densificación, para poder que la gente salga a caminar, para que la gente vaya en bicicleta? ¿Sí? Tenemos que meter incentivos precisamente a los programas de concentración urbana. ¿Incentivos como cuáles? Bueno, incentivos de diseño de proyectos. ¿Dónde quiero desarrollar? ¿Qué beneficios? Hacíamos una reflexión. Si yo quiero desarrollar en el centro de la ciudad, donde ya hay escuelas, donde ya hay líneas de agua potable, drenaje, transporte, etcétera, bueno, pues podríamos hacer una concesión en las especificaciones o lo que se te requiere por parte de las áreas de donación del proyecto. Otro tema que yo creo que es muy importante en la tropicalización, te doy un ejemplo. Los presupuestos para estos temas están principalmente manejados a nivel federal. Si ya estamos en un proceso de especialización de la industria, ¿por qué no distribuir esos presupuestos a nivel estatal para que, tropicalizando las políticas públicas federales a las necesidades locales, podamos hacer la asignación de los recursos? Un ejemplo muy significativo. Se designan 166,000 millones de pesos anuales al tema de subsidio de la gasolina. Si el 1%, que es lo que representaría, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, serían 1,600 millones. Si designáramos 1,600 millones para reserva territorial intraurbana, ¿sí? Yo creo que nos lo ahorramos en gasolina y nos lo ahorramos en el costo de lo que le están metiendo las familias en transporte, en tenerse que mover, presiones, salarios, etcétera. Yo creo que ese cambio de las políticas tiene que venir precisamente primero para después lograr los resultados en la calidad de vida que estamos buscando. Definitivamente, ¿no? Tema de las ciclovías, ¿sí? El tema del uso y reuso del agua. Es un problema que tenemos en Aguascalientes. ¿Cómo lo vamos a atacar? El tema de la cohesión social, ¿sí? Yo creo que son muchos los puntos que tenemos que empezar a tocar, pero tenemos que estar conscientes que el principal reto para la concentración urbana va a ser cómo vamos a contrarrestar el costo de la tierra interurbana, mediante qué mecanismos para poder desarrollar los proyectos. Sí, eso es muy, muy cierto. Y bueno, mire, ya hubo una respuesta de este último que dejaba Andrés en torno a los cotos. Sergio Romero, de Canteras de San José, dice: Andrés, si se aboga por la integración de la sociedad, entonces ¿por qué se autorizan los cotos? Pues por necesidades prácticas, ¿no? La gente se siente insegura en los lugares abiertos y entonces la tendencia es muy elemental. Dice, pues entonces vamos a hacer lugares cerrados, ¿no? Yo comentaba aquí en el intermedio que esto también sigue una curva, como todas las modas, ¿no? En este momento todo el mundo quiere vivir en cotos. Ya hay hasta cotos que se hacen. La gente que tiene altos ingresos, pues hace sus cotos muy bonitos, ¿no? Con terrenos muy grandes que superan el terreno a la parte construida, y luego aparte tienes un club de golf afuera y no sé cuántas cosas. Pero a otras escalas menores, la gente que tiene menos ingresos en zonas de menor desarrollo, también están haciendo cotos, ¿no? Yo creo que esto va a tender a desaparecer, porque decía yo, esto no hace ciudad, pero entiendo que el mercado se oriente un poco hacia allá, ¿no? Tú tienes a tu familia y ves que tus hijos salen a andar en bicicleta en un lugar cerrado, porque es mucho más seguro que andar en la ciudad. Claro. El día que tengamos un código
una serie de reglas básicas para que la gente que usa automóvil pueda alternar sin ningún problema con el que usa, con el que camina a pie, con el que camina o con el que anda en bicicleta, pues ese día que tengamos ese tipo de convivencia no va a ser necesario estar con que nuestros hijos se cuiden de andar en lugares cerrados, ¿no? Entonces, bueno, los autorizan simple y sencillamente porque la gente tiene la sensación de que hay mayor seguridad en los cotos cerrados. En otros países ya vimos que esa seguridad que se imaginan que tienen en los cotos es una falsedad. Muy bien. Pues nos quedan 2 minutitos y yo quisiera pedirle al secretario que pudiera él cerrar este programa en torno a justamente lo que va a ser este Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. Licenciado, en 2 minutos, ¿qué podríamos concluir para cerrar este programa? Bueno, lo que tenemos que concluir es que las ciudades es el espacio donde vivimos todos, que tienen que ser el mejor lugar para vivir, pero no olvidemos que las ciudades tienen límites. La ciudad de Aguascalientes está llegando a su límite. Ya llegamos a 1 millón de habitantes. O sea, la ciudad tiene que ser un espacio sustentable, un espacio habitable, un espacio seguro, un espacio equitativo. En la Edad Media se amurallaron todas las ciudades por seguridad, llegó la pólvora y las abrió. Yo estoy convencido que más allá de que los cotos cerrados, tenemos que pensar en la densificación. El 40% de la vivienda en los países desarrollados es vertical, de 6-7 niveles, donde hay departamentos no de 40 metros. Hay departamentos de 100 a 120, pero con centros de barrio que tienen todos los servicios. Nunca más viviendas de 21 metros cuadrados como las hubo en Aguascalientes, que no se podrían llamar viviendas. Eso es lo que vamos a reflexionar en este encuentro. Esa es la preocupación del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, de buscar con visión de largo futuro qué tipo de ciudad queremos. Y el tipo de ciudad que queremos es una ciudad que tenga límites, pero una ciudad que sea equitativa, que sea habitable y que sea segura. La señora Marta de Colinas, muy rápido, dice justamente un poco de lo que usted menciona. Ella considera, por ejemplo, que por el rumbo de Pocitos, ella dice, es que ¿por qué autorizaron la construcción de tantos fraccionamientos, e incluso un edificio que está por ahí? Porque dice, finalmente, esta edificación se comió este poblado. Sí, lo que pasa es que la ciudad crece, ya no somos la ciudad de 100,000 habitantes, somos la ciudad de 1 millón y también tenemos que empezar a ver más edificios. No podemos seguir siguiendo en la horizontalidad. Nomás dejo un caso. Hace 30 años los pozos se perforaban a 100, 150 metros. Ahorita estamos perforando a 400 a 600 metros para sacar agua. Y contando. Y contaminada mucha de ella. Bueno, pues mire, yo creo y ojalá el tiempo que le dedicamos a este programa pues haya sido lo suficiente para que usted tome conciencia de este importante tema y sobre todo de la importancia de este Encuentro Nacional sobre Ciudades del Futuro. Y yo de verdad quiero agradecer a nuestros panelistas esta emisión que nos hayan acompañado, al licenciado Oscar López Velarde, al doctor Andrés Reyes y al ingeniero Edgar García, que han estado con nosotros compartiendo sus reflexiones. Gracias, caballeros, siempre un placer. Gracias. Y pues ahí nos queda mucho tema todavía para otro programa. Para varios. Muy bien. Gracias. Gracias a usted que nos acompañó a través de la señal de Aguascalientes TV, que nos escuchó a través del 1320 y a ustedes, paisanos, en Estados Unidos y el sur de Canadá. Gracias, Mexicanal. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.